Hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Un viaje para entender algo que, visto desde hoy, parece casi imposible. Cómo se creaban documentos súper complejos, hablamos de artículos científicos, manuales técnicos, mucho antes de que existieran las interfaces gráficas y los procesadores de texto que damos por sentados. A ver, pongámonos en situación por un momento. Hay que escribir un documento formal, con sus títulos, sus párrafos, notas a pie de página e incluso tablas y fórmulas matemáticas complejas. Pero ojo, no hay ratón para hacer clic, ni un botoncito de negrita o cursiva a la vista. ¿Cómo demonios era posible hacer eso? Bueno, pues la respuesta está en una filosofía sorprendentemente potente. Para entenderlo, tenemos que viajar a los primeros días del sistema operativo Unix, allá en los laboratorios Bell. Fue allí donde la necesidad de producir documentación de altísima calidad dio lugar a una herramienta que, la verdad, lo cambiaría todo. Y el gran protagonista de esta historia es Troff, que se pronuncia Tirroff. Fue creado por Joe Osana y era básicamente la solución original y extraordinariamente potente para la composición tipográfica. La idea supuso un cambio de mentalidad total. No se trataba de ver el resultado final mientras escribía, sino de describirlo. Y esta idea, la de describir el documento, nos lleva al concepto fundamental de todo esto. En lugar de manipular el texto de forma visual, los usuarios empezaron a tratar sus documentos pues casi como si fueran programas de ordenador. El concepto, en el fondo, es sorprendentemente sencillo, ¿eh? Mientras se iba escribiendo el contenido, se iban intercalando pequeños comandos para indicarle al ordenador cómo tenía que formatear la página. Por ejemplo, algo tan simple como un .pp al principio de una línea, pues eso significaba, oye, empieza un nuevo párrafo aquí, y ya está. Y aquí es donde vemos la magia en acción. A la izquierda tenemos el código fuente del documento. Es texto plano mezclado con esos comandos que a primera vista parecen un poco raros. Y a la derecha, el resultado final después de procesarlo. Es una transformación completa. Pasamos de un simple archivo de texto a un documento con una calidad de imprenta profesional. ¡Brutal! Proz era una pasada, increíblemente potente, pero, claro, usar sus comandos más básicos para cada pequeño detalle podía ser pero que muy repetitivo. Hacía falta una capa por encima, algo que simplificara las tareas más comunes. Y la solución fueron los paquetes de macros. A ver, pensemos en ellos como si fueran bibliotecas de atajos. En lugar de decirle a Troz, pon esta línea en el centro, con fuente de 14 puntos y en negrita, simplemente se le decía, esta línea es el título del documento. Y esto fue un cambio crucial, porque permitió a los autores centrarse en la estructura del documento, en el qué, no tanto en la apariencia, en el cómo. Aquí, por ejemplo, vemos algunos comandos del popularísimo paquete de macros MS, con atajos como .tl para el título o .au para el autor. El proceso se volvió muchísimo más intuitivo. El autor simplemente describía las partes de su documento, esto es el título, esto el resumen, y el paquete de macros se encargaba de todo el trabajo sucio de darle formato. Las macros resolvieron un montón de problemas, sí, pero todavía había tareas que eran un auténtico dolor de cabeza. Había cosas tan complejas que necesitaban su propia herramienta, un verdadero especialista en la materia. Exacto. ¿Cómo se gestionaba una tabla con varias columnas que tuviera que quedar perfectamente alineada? ¿O cómo se escribía una integral matemática con todos sus símbolos, exponentes y fracciones? Intentar describir eso con los comandos básicos de Troff era una auténtica pesadilla. Y la solución fue, de verdad, brillante. Crear programas completamente separados, cada uno experto en una sola cosa. Y así nacieron los preprocesadores. Teníamos a Tebel, que era el especialista absoluto en tablas, y a X y a N, que era el genio de las matemáticas. Esto ilustra perfectamente el poder de TBL. A la izquierda se describe la estructura de la tabla de una forma muy legible, muy humana. Y a la derecha, el resultado impecable que TBL genera. Lo que hace por debajo es crear un código Troff complejísimo que de verdad nadie en su sano juicio querría escribir a mano. Y ahora el momento estelar de ECN. Fijaos bien en esto. A la izquierda tenemos una descripción textual de una fórmula, casi como si se la estuviéramos dictando a alguien. Y a la derecha, ¡boom!, la ecuación con calidad de publicación. Cada símbolo, cada subíndice, cada fracción, todo perfectamente colocado en su sitio. Es que es sencillamente asombroso. Vale, perfecto. Tenemos un especialista para tablas y otro para ecuaciones. Pero, ¿cómo trabajaban todos juntos? Pues la clave está en una de las ideas más elegantes de toda la historia de la informática. Y es que aquí llegamos al corazón de la filosofía de Unix. En lugar de construir un único programa gigante, monolítico y supercomplejo que lo haga todo, la idea es crear muchas herramientas pequeñas y eficientes.
La verdadera potencia, la magia, surge al conectar estas herramientas entre sí como si fuera una cadena de montaje. Y así se construía la canalización o pipeline de documentos. El archivo de texto original pasaba primero por el especialista en tablas, TBL. El resultado de ese paso, que ya tenía las tablas bien formateadas, se le pasaba al especialista en ecuaciones, XN. Y finalmente, ese texto, ya con las tablas de ecuaciones listas, se le entregaba a Troz para el montaje final de la página. Y así es como se veía esto en la línea de comandos. Fijaos en ese símbolo, la barra vertical. Es el pipe, la tubería que conecta la salida de un programa con la entrada del siguiente. Con una sola línea de texto se orquestaba todo este proceso tan complejo. Simple, potente y elegante. La filosofía Unix en estado puro. Todo esto puede sonar a historia de la informática, a batallitas del pasado, y en parte lo es, pero la realidad es que esta filosofía, la de separar el contenido de la presentación, ese ADN es más relevante hoy que nunca. Pensemos un segundo. Cuando alguien escribe en Markdown, está haciendo exactamente esto. Usa una sintaxis simple para estructurar el contenido y luego un programa lo convierte a HTML. LaTeX, que es el estándar en el mundo académico y científico, es el descendiente directo de todo este linaje. Incluso los generadores de sitios web estáticos aplican esta misma idea. El espíritu de Troth sigue vivito y coleando. Hay una cita de la época que lo clava, que resume perfectamente por qué este sistema ha perdurado tanto tiempo. La gran fortaleza de Troth es la flexibilidad de su lenguaje básico y su programabilidad. No era solo un conjunto de herramientas, era un lenguaje que se podía adaptar a casi cualquier necesidad. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es esta. En una era que está dominada por aplicaciones gigantes que intentan hacerlo absolutamente todo, ¿qué podemos aprender de este enfoque de simplicidad, de especialización y de colaboración entre herramientas? Quizás, y solo quizás, el futuro de la tecnología se parezca mucho más a su pasado de lo que nos pensamos.